contar que ya empezamos con una serie, fue la introducción el jueves, que no se grabó pero no salió el audio, así que se las debemos a los que nos están viendo por YouTube. Y hoy saludamos a toda la audiencia que está ahí en casa, Dios los bendiga. Y seguimos, es una serie que es camino hacia la Pascua. Es tan importante lo que sucede en el tiempo de Pascua. ¿Saben qué significa Pascua? Pasar por alto. Pasar por alto. ¿Y dónde se instituye esto? Y esto fue algo que Dios fue dándole guía a todo el pueblo de Israel en un tiempo de crisis, en un tiempo de esclavitud, en un tiempo en donde no daban más, no aguantaban más. Esto está en Éxodo capítulo número 12. Y entonces Dios ya sabía lo que iba a acontecer. Lo voy a hacer resumido, no lo pongas. Es resumido. Si no, nos vamos a quedar con eso y no ese es el tema. Entonces, Dios ya sabía lo que iba a suceder, que los iba a liberar de 400 años de esclavitud, donde ya no aguantaban más. Dios tenía un plan, Dios tenía una persona ya elegida. Y ustedes saben quién es, Moisés, fue el elegido, pero antes el Señor tenía que mostrar a Egipto que se creía rey del mundo, que se creían los dueños de todo, tenía que mostrarle quién era Jehová Dios. ¿Quién era este Dios de los egipcios? Que no tenía imagen, que nadie lo conocía, que solamente escuchaban, o Dios enviaba y hablaba con uno cara a cara, y en este caso era con Moisés. Y entonces viene lo que conocemos, las plagas, las 10 plagas, porque el corazón de Faraón estaba totalmente endurecido. Y dice que Dios endureció el corazón de Faraón para glorificarse. Y entonces vienen todo tipo de plagas, porque cada plaga es un no del Faraón. Iba Moisés y le decía, deja a mi pueblo ir, vamos 3 días fuera de Egipto a adorarle. No hace falta, adoren acá. No, ¿cómo vamos a adorar acá en tierra idólatra a nuestro Dios santo y poderoso? Bueno, vayan ustedes, pero dejen a los niños. Querían sacarle toda la generación de niños. Y así, después dejen a los ancianos. Después le dijo, bueno, dejen todos los animales. Querían quitarle, porque con los animales adoraban al Señor y se iban a alimentar. Entonces, cada no de Faraón era una plaga más. Hasta que llegó la última. Y la última fue tremenda porque trajo muerte. Iban a morir todos los primogénitos, desde los esclavos hasta los poderosos. Y claro, todos decían, mirá, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a venir? Antes no ni ametralladora, ni cómo va a ser para matar todo a la vez, nada. Porque ellos no conocían a un Dios tan poderoso. Ellos conocían a dioses de marfil, a dioses que tenían cara de animales, dioses que no oían, imágenes que no veían, que no escuchaban. Todo para ellos, cada plaga es un dios que fue derribado de los egipcios. Todo era idolatría para ellos. Ellos no sabían que había un Dios que podía hacer todo lo que les había dicho Moisés que iba a hacer. Y así fue, que esa última plaga fue de muerte, pero había una consigna para el pueblo de Dios. Le dijo, van a matar, Dios le dio las instrucciones, porque Dios siempre es claro, hermano. Dios siempre es claro. Él nos da las instrucciones. Ahora, de ahí en más, si no lo obedecemos, no es que Dios falla, sino que yo estoy fallando porque no estoy atento a lo que Él me dice o a lo que Él quiere. Mi GPS, ¿cuál es? La palabra.
Entonces, Dios, hablame, y nunca hablo la palabra, ¿cómo me va a hablar? Pero quiero que lo hagas con Moisés. Pero Dios dice, pero no va a ser como vos querés. ¿Quién es el Dios acá? Soy yo. Yo lo voy a hacer a través, hoy nos habla a través de su palabra. Entonces, esto era palabra de un hombre que les dijo y que fue y le dijo a Faraón, le dio la oportunidad, deja a mi pueblo ir porque esta plaga va a ser de muerte. ¿Qué hizo Faraón? No lo creyó. Y dice que a la madrugada, lo que Dios le decía al pueblo de Israel es que mataran un cordero y que con la sangre de ese cordero, un cordero sin mancha tenía que ser, con la sangre tomaran unos hisopos, que eran como un arbusto, que tenía así como hoy tenemos los hisopos chiquitos, pero el más grande, ¿sí? como una cabeza gorda, y que tomaran eso y que pusieran la sangre, lo ponían en un lebrillo, y que, ¿por qué el hisopo? Porque no tenían que tocar la sangre, sino que solamente tenían que absorber ese hisopo y ponerlo, pintar los linteles de la casa. Entonces, a la madrugada, cuando todos dormían, el ángel de la muerte empezó a mirar los linteles de la casa. Y a los que fueron obedientes, el ángel pasó de largo. Y a los que no tenían la marca o el lintel pintado, entró el ángel de la muerte, y así fue como Faraón perdió a su hijo, el primogénito, que para ellos era sumamente importante. Ahí se instituyó la Pascua, porque fue la última de las plagas, pero ahí es donde Faraón dijo al pueblo, se van, casi los echó. Tanto el dolor, tanta necedad, pero no porque el pueblo lo hacía, sino lo necio que era Faraón, hacía que cada vez las plagas eran mayores y eran mayores. Entonces, a través de cada Pascua, Dios ya tiene preparado la liberación para nosotros, pero hay un proceso anterior, y por eso en este mes de marzo, las Pascuas es en abril, pero en este mes de marzo vamos a tener una serie que es caminando hacia la liberación o hacia la Pascua, que es pasar por alto. Y créeme que estas Pascuas van a ser totalmente diferentes. Va a haber un antes y un después. Dios nos va a hacer libre de las áreas en donde necesitemos liberación. Ay, pastora, dentro de la iglesia estás hablando de liberación. Sí, hermano. Sí, porque la desobediencia trae maldición. Y de alguna o de otra manera hay áreas que uno no está bendecido, hablo por mí, no por vos, y digo, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y cuando reviso, hay algo que dejé de lado, que ya no le doy lugar. ¿Cómo lo conozco? Sí, pero no se trata de mero conocimiento, se trata de vivirlo. Porque el conocimiento no me salva, el conocimiento no me libera, el conocimiento es solamente para la mente, para el entendimiento. Lo que hace la diferencia es vivirlo. Entonces hay cosas que tal vez uno no sabe o no conoce, o se ha olvidado, o lo sabe pero no lo está viviendo, y en esta Pascua Dios nos da la oportunidad. Amén. Y como primer tema vamos a estar hablando de lo que es la redención. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Redención. ¿Y saben qué significa? ¿Rendirse? No, eso es rendición. Yo estoy diciendo redención. Rescatado. Comprado. Pagar el precio. Justificado. ¿Cómo? Justificado. Bueno, más o menos algo, ¿sabes? Pero hoy vamos a aprender un poco más. ¿Sí? ¿Qué es redención? Es una liberación mediante el pago de un precio. ¿Mm?
decía el hermano, liberación mediante el pago o el rescate. Originalmente se utilizaba para describir la manera en que los prisioneros o los esclavos eran puestos en libertad. El Redentor paga el precio del rescate. Eran esclavos y alguien pagaba. Dice que había una plaza donde vendían a los esclavos y según la edad, según el físico, la fuerza, algunos lo necesitaban para el campo, otros para los quehaceres de la casa, hasta los dientes le miraban. Y si estaba bien y si tenía condiciones, obvio que era más caro. Y entonces alguien pagaba a tanto por este esclavo y entonces ahora no quedaba libre, sino que ahora tenía un amo diferente. Si bien fue rescatado, pero no había algo que lo hiciera libre totalmente, y así fue durante toda la antigüedad y el tiempo de la esclavitud, ¿sí? Eran muy pocos los esclavos que ganaban dinero, porque con casa y con comida era suficiente, y para que no se les vayan tampoco. Entonces eran muy pocos los que ganaban dinero, y esos que ganaban dinero a veces juntaban para pagar su liberación, y eran libres, pero eran los menos que podían llegar a esto, porque por lo general tenían familia, tenían hijos, y ustedes saben que ya las posibilidades eran cada vez menos y menos, no había algo. Y entonces pasamos ahora al Nuevo Testamento, y ahora sí quiero que pongas Romanos, Tere, capítulo 3, versículo 21. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar momentos difíciles, ¿sí? Aunque a Dios nada lo toma por sorpresa, porque Dios ya tenía la respuesta para ellos. Vamos a ver lo que nos dice aquí en Romanos. La palabra de Dios dice, pero ahora, cuando aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Seguimos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahí vemos cómo Pablo nos explica que la ley era algo que le mostraba a la gente y al pueblo de Israel la herida o lo mal que estaban o el pecado que había en ellos. Los hería, por eso tenían que presentar animales una vez por año, pedir perdón, hacer ese sacrificio. Y ellos cuando presentaban eso sentían que la carga se aliviaba, pero no era sano, no se sanaban, no había remedio. La ley los condenaba a todo. Es como si hoy nosotros quisiéramos seguir viviendo bajo la ley, que es, digamos, textualmente, y todo lo que dice, algunos dicen legalistas, porque se atan a la palabra, pero en realidad no hay justo ni siquiera uno. Dice su palabra, por cuanto todos pecaron, no dice menos los que cumplen la ley, no, aún los que cumplen la ley han pecado, porque no lo imposible de cumplirla toda era un peso, un yugo que el hombre puso. Dios no le había dado la ley para que sea de peso, sino todo lo contrario, era
era un pueblo que no tenía rey, era un pueblo que no tenía quien los dirija. Entonces, a través de la ley, que esto es todo en el Antiguo Testamento, había justamente leyes para qué pasaba cuando a uno asesinaba al otro, qué pasaba cuando la gente empezaba a idolatrar, qué pasaba cuando se moría el esposo de alguien, qué pasaba cuando moría el padre y cómo iban a heredar las tierras. O sea, toda la ley servía para todo eso, pero también para todo lo espiritual, pero no lograba la liberación de las almas, porque faltaba algo. Faltaba el toque de Dios, que Él ya lo tenía preparado, y ahí es donde viene Jesucristo. Ustedes saben que Jesús fue el que pagó el precio. Jesús pagó el precio, nos rescató. Hemos sido redimidos del poder del enemigo a través del precio que pagó el Señor Jesús. Y eso es, por eso Él es nuestro Redentor. Y dice que siendo justificados gratuitamente, pero ese gratuitamente a nosotros nos salió gratis, pero a Él no. A Dios no le salió gratis. Hemos sido justificados. Justificados significa una nueva posición delante de Dios. Antes éramos esclavos, antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a Dios le plació darnos una oportunidad. Y por eso estamos hoy acá. Amén. Y por eso somos parte del reino de Dios. Y esto es algo maravilloso. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos rescató del opresor, del faraón, del que estaba arriba de nosotros y nos oprimía. Nos sacó de la ruina, nos sacó de la inmundicia, nos sacó de lugares tenebrosos, nos sacó de hábitos pecaminosos, nos liberó. Realmente tiene poder por la fe en nuestra Jesucristo. Él nos liberó de todo esto pagando ese precio en la cruz del Calvario. Para nosotros fue gratis, es gratis. O cuando aceptaste a Jesús por fe, ¿alguien te cobró? No. Y si vos supieras todo lo que contiene, claro que lo sabes. Amén. Restauración, sanidad, liberación, protección, prosperidad, sanidad, restauración. Podríamos hablar todo el día de lo que es Jesús. Y aparte, la vida eterna. Amén. Y aparte, la vida eterna, hermanos. Hay gente que ha pagado mucho dinero. Hace poco me enteré que hay gente que está comprando terrenos en la luna. Por si se termina esto, se van a ir en el terreno. Le están vendiendo aire, pero quieren asegurarse, seguir la existencia. Y la única manera de asegurarnos nuestra existencia es a través de Jesucristo. Amén. Eso es humo. Eso son vivezas. ¿Cuánta gente paga fortuna para tener, ser jóvenes siempre y por siempre? Y se hacen operaciones, como que si el cuerpo no se va a ir, por más tirada que estemos, ¿no? Ay, tengo 15 años. Qué mal te fue la vida, ¿no? Como que si hubiera algo que... No, en Cristo, porque el único que nos pagó el precio, aquel que ocupó ese lugar, y ese es el plan de Dios en la redención del hombre, de vos y mi redención.
Cristo es mi Redentor, Él me redimió, Él me rescató, Él me sacó, Él me eligió. No por mérito mío, no porque era la mejor, no porque era la más inteligente, no era porque era la más bella, bueno, más o menos. No es porque era la primogénita tampoco, era la tercera, la que siempre dicen que está ahí para el cachetazo, que son muy grandes, que son muy chicas, que no sabemos qué son. Bueno, ahí, pero el Señor así quiso y así lo hizo. Y dice por mera gracia, favor inmerecido. Todos nosotros hemos sido redimidos porque Él pagó un precio. Para mí fue fe, pura fe, lo mismo que para vos, por eso hoy sos salvo. Amén. Tenés una salvación tan grande que su palabra dice que la debemos de cuidar con temor y con temblor. Y ahí iría la pregunta. ¿Cómo estoy cuidando mi salvación? ¿La estoy cuidando? Su palabra dice que me tengo que ocupar de mi salvación. Hay muchos que están desocupados, que se ocupan del trabajo, que se ocupan de la estética, que se ocupan del exterior. Pero la salvación es como que la vamos dejando. Pero ¿cómo que hay que ocuparse? Y sí, hermanos, cada día tengo que decidir santificarme. Cada decisión, tomamos miles de decisiones por día. Y en esa decisión tiene que estar Dios primero. ¿A esto le agrada a Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es para el plan de Dios o es para mi plan? Porque a veces planificamos y después le decimos, Señor, ahora bendecí mis planes. No, es al revés. Es al revés. Primero Él. Y en base a que primero Él, entonces, sí podemos pedir su bendición. Pero me tengo que ocupar de eso. Entonces, la ley nos convence de pecado y nos condena, pero nunca nos puede hacernos entrar en una correcta relación con Dios. El pueblo de Israel no tenía relación con Dios. Solo seguían la orden de quien los dirigía. Por eso luego, cuando era el momento de quejarse, se quejaban con el líder. Yo me preguntaba, ay, Moisés, por eso dice la Biblia que fue el hombre más manso, porque claro, todo, pero ¿por qué esto y por qué el otro? ¿Y por qué tenemos que ir por acá y si vamos por allá? Hermano, eran millones de personas que venían con sus problemas, porque claro, Dios hablaba solo a través de Moisés. No había relación con Dios. Y eso es muy visible cuando la gente, ¿y qué querrá Dios con mi vida? Preguntarle. Ay, no, pero dígame, pastora, ¿qué hago? ¿Será la música la voluntad de Dios? No, hermano, la voluntad de Dios es que seas obediente. Después vendrá el ministerio. No es que uno tiene que empezar a servirle a Dios cuando Él te diga, bueno, quiero que ahora vos seas la que dirija la alabanza. Ay, esa es la voluntad de Dios. No es eso la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que primero seas obediente a su palabra. Y a medida de eso el Señor va a ir mostrando qué talentos te regaló, porque los talentos y los dones del Señor es otro regalo que Él nos ha dado con su salvación. Nos ha provisto de todo lo que necesitamos para servirle. Todos nosotros tenemos un montón, una artillería dentro nuestro y dentro del mundo espiritual para poder servirle en lo que fuera, mientras esté dentro del reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos un corazón agradecido, como nos dice en Tesalonicenses. Ser agradecidos porque esa es la voluntad de Dios. Cuando somos desagradecidos entramos en desgracia. Porque somos ingratos, no vemos la bendición y hay veces que estamos tan bendecidos que elegimos. Ay, no, el jueves no, hay poca gente. Se va a ir el domingo que hay más gente. Ay, no, hoy llueve, no. ¿Qué se va a derretir? Que sos de azúcar.
¡Ay, no, que hace un calor! Y cuando hace frío, porque hace frío. ¿Qué Dios tendría que para conformarnos a todo? ¡Ay, sale mi hija, le voy a poner un paragüita ahí para que vaya! ¡Ay, sale mi hijo, ahora le voy a poner una bufandita para que no tenga... Hermanos queridos, dejémonos de excusas. Dejémonos de excusas, porque el Señor nos eligió no solamente para que le sigamos, sino para que le sirvamos. Sino para que le sirvamos. Hay otra gente que todavía está en la plaza de los esclavos. Tal vez está alrededor tuyo. Y no podemos conformarnos con que, bueno, yo ya soy salvo, la salvación es personal. ¿Y qué pasa con aquellos que se están perdiendo? Estamos ante un peligro, Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y así como ellos vieron la gloria de Dios esa noche cuando fueron obedientes, se escuchaban gritos en todos lados. Egipto era una gritería de los padres porque algunos supieron, algunos dudaban, algunos decían, ¿será que van a morir? Y pusieron, dice que alrededor de las camas, de las cunas, habían puesto todos los ídolos de Egipto, que era una multitud de ídolos para que proteja a ese niño, para que por si acaso y por las dudas suceda lo que dijo Moisés. Y hermanos, ningún ídolo pudo parar la mano de Dios, porque ya estaba decretado. Y el pueblo de Israel salió hacia la tierra prometida. Y la tierra prometida nos está hablando a nosotros también de la promesa que el Señor nos dio de la vida eterna. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? ¿Cómo estamos caminando hacia eso? Porque el precio ya fue pagado. Dios compró tu vida con la sangre de Jesús. Pero ahora nos toca a nosotros el poder valorar eso que Jesús hizo. ¿Cómo lo valoro? Dándole lugar. Dándole lugar. Ha sido de pura gracia lo que el Señor ha hecho por nosotros. Como te decía, la ley los hirió, pero la sangre de Jesús nos sanó. Y nos dio a nosotros la oportunidad de que también por esa sangre seamos libres. Por esa sangre podamos tener la redención en 3 áreas, ¿sí? La redención en el ámbito espiritual, la redención en el área física y la redención en el área financiera. En las 3 áreas a través de la sangre de Cristo. Decime si no es poderoso. Decime si no tiene tanto poder. Maravilloso. Hubo un hombre, lo anoté por acá, Claudio Barlow, un médico americano que trabajó en China en una época donde hubo una plaga tremenda, una plaga mortal, una bacteria que estaba matando a toda la gente. Y este médico no tenía la cura, no sabía cómo hacer. Probó todas las formas, todos los antibióticos, había probado todas las maneras y no encontró la solución. Como él era norteamericano, entonces le habla al gobierno y le dice: voy a ir con un paciente que tengo que ya está muy grave, que tiene tal germen, a ver si ustedes me pueden ayudar, eran compañeros de él de la universidad, entre todos. ¿Y qué hizo el gobierno? No lo dejó entrar. Por miedo al contagio y a que eso se extienda, porque como era desconocido este virus y no entendía, ¿qué hizo este doctor? Dice que sacó un pasaje en barco, como él era norteamericano, él sí iba a poder entrar al país, y se llevó en un frasco el virus. Y antes de llegar a destino, se lo tomó. Y se fue a sus compañeros y le dijo: estoy transportando el virus y ya estoy sintiendo los síntomas, por favor, salven mi vida. Porque a través de mi vida, miles de personas van a ser sanas que se están muriendo allá en China. Afortunadamente lograron
detener ese virus, matarlo, salvar esa vida, pero también salvaron millones de personas en aquel lugar y el virus no se propagó para otros países. Jesús hizo eso. Vio que el mundo se estaba hundiendo, que no había solución, que no había salvación, que no había nada por lo cual uno podía ser salvo, porque como te digo, la ley solo nos condenaba. Y el Padre le dijo, hay una sola manera, que uno de nosotros descienda y pague el precio por ellos, cargando no un virus, sino todo el pecado del mundo. Hermano, Jesús sufrió horrores. Él sabía que venía el mundo. Él sabía que iba a cargar los pecados, no solamente los del momento, sino los del otro, y del otro, y de la otra generación, y de la otra, y de la otra. Y hoy sigue teniendo el mismo poder porque sigue salvando gente y sigue limpiando de pecado y sigue perdonando y sigue extendiendo. Esa sangre sigue teniendo el mismo poder, pero tuvo que ser así, en esa cruz, gota a gota, se desangró, su corazón no daba más, cada vez latía menos, el dolor en las manos, el dolor en las piernas, el dolor en la cabeza. Él pagó un precio, pero él pensó en vos y pensó en mí y en aquellos que vendrán y que va a seguir redimiendo, porque su sangre sigue teniendo el mismo poder hoy y siempre, hasta que venga el Señor a buscarnos nuevamente. Él pagó un precio muy alto, muy alto. No menospreciemos la sangre de Cristo ni lo que Él hizo por mí. Hoy en día tenemos la oportunidad cada día de poder ser agradecidos con el Señor. Por favor, dejemos de lado lo que nos aparta, los pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, porque así como Israel cumplió punto y coma como Dios le dijo y fueron liberados de Egipto, así quiere el Señor que nosotros podamos cumplir su palabra, que podamos vivir su palabra, porque el beneficio no es para Dios, Es para mí. y para mí también. Él no es que pagó el precio y nos hizo esclavos de Él. Tenemos libertad. Y cuando uno vive en esa libertad, ay, hermanos queridos, es un proceso, nos cuesta. Primero está el que dirán, después no sé, me van a tratar de fanático. Vaya un proceso. Vamos a ir creciendo, creciendo, y a medida que vamos creciendo, vamos tomando magnitud de lo que esa sangre hizo por nosotros, el precio que pagó, y vamos tomando el coraje, la valentía. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, le dijo a Josué en un momento el Señor, porque sabía que eran momentos donde él iba a cruzar ese Jordán. Dios ya sabe todo, hermano. Sabe lo que te va a pasar dentro de una hora, lo que me va a pasar el día de mañana. Él lo sabe todo, pero Él se adelanta. Él se adelanta, Él se adelanta. Hoy crees que es casualidad que estás en este lugar, pero Dios nos está advirtiendo, nos está diciendo, ojo, no estás yendo por el camino que debería. Ojo, eso no es correcto. No podés andar mintiendo porque sos un hijo de Dios, y el hijo de Dios siempre anda con la verdad. No podés andar pensando en estas cosas porque esas cosas son del diablo, no son mías. Deja de lado esto que te está enfriando, porque este es el tiempo de estar avivados en el Espíritu, que nuestro espíritu junto con el Espíritu de Dios pueda ser Él el que nos dé ese resplandor en nuestra mirada, esa transparencia, que cuando oremos por el enfermo y apliquemos la sangre de Cristo sean sanados. Hermanos queridos, eso depende de nuestra relación con Dios, de cuánto lugar le damos al Espíritu, de cuánto le creemos al Señor, porque es por fe. Es por fe. Algunos creen que no, porque yo no tengo tanto tiempo en el Evangelio. ¿Cómo voy a orar por un enfermo? Dios no dice hasta que tengas 28 años no vas a poder orar. No. Desde el día 0, desde el 1, desde cuando le creí. Si no, no vamos a creer que somos salvos. ¿Por qué si no creímos? Porque lo necesitamos.
Pero hermanos, cuando uno es libre de una enfermedad, parece que Dios se agranda. No, Dios es grande siempre. Dios es grande siempre. Los pequeños somos nosotros. Y a veces hacemos a Dios pequeño. Creemos que Él es como nosotros, que no sé, esto no va a poder. Sí, hermano, puede. Para Dios nada es imposible. Tenemos acá sobrevivientes de guerra. La tenemos ahí sirviendo el nuevo Tere. Amén. Ya le estaban dando, bueno, despídanse. La tenemos a Toña acá, que también otra resucitada. Y cosas y me tienen a mí, que yo tuve 1 hora y media muerta en un accidente, otra resucitada. Entonces, sí tiene poder. Amén. Apliquemos la sangre de Cristo, hermanos queridos. Sí tiene poder. Gracias, Jesús. La redención no es por obra. El pecado era nuestra deuda. Jesús pagó completamente y nosotros recibimos perdón y recibimos liberación. ¿Qué produjo en nosotros la redención? Perdón, libertad, justificación y reconciliación. Entonces, si Cristo pagó tanto por mí, ¿cómo estoy viviendo? ¿De qué manera estoy viviendo? ¿Estoy pagando también el precio de esto que Él hizo por mí? Son preguntas que uno tiene que ir respondiéndose internamente. ¿Estoy viviendo como libre o estoy viviendo como esclavo? ¿Valoro el precio que pagó por mí o lo menosprecio? Como te dije, redención espiritual, redención física y redención financiera. La espiritual es por medio de la sangre de Jesús se restaura nuestra relación con Dios. Jesús, al ofrendar su vida, entregó hasta la última gota de su sangre y de esta manera pagó el precio. Redención. Su vida por las vidas. Él lo pagó. No es una fábula. Es una realidad. ¿Sabes por qué digo que es una realidad? Porque si no, hoy no estaríamos acá. Hay gente que dice, no, pero la Biblia que la escribió los hombres. No, pero eso de Jesús que vino y que murió en la mirada, que va a venir un tipo y va a morir en la cruz porque por los demás, ¿qué? Los demás se arreglan. Mirá que... Y menosprecian la palabra, pero la palabra es poderosa. Y yo lo pruebo y lo compruebo. Amén. Con mi vida. Amén. Vos podés decir, Cristo pasó por mí y me dio una nueva oportunidad. Amén. Amén. Me eligió y me dio una nueva oportunidad. Amén. Y hoy soy redimida del poder del enemigo. Gracias, Satanás no tiene nada que ver en mí. Nada tiene que ver en mí. Nada. Porque lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Y creo que Él es poderoso. Amén. Hoy tengo una relación con Dios, no tengo una religión. Hoy puedo ir y decirle, Señor, yo te necesito, Padre, yo te amo. Mira, yo elijo las mejores palabras de amor para comunicarme con Él, porque lo amo y porque yo lo amo porque Él me amó primero. Amén. Y ese amor que uno tiene hacia Él es lo que Él nos dio a nosotros. Nadie en la vida me amó para dar su vida por mí, a no ser Jesús. ¿Cómo no voy a amarlo? ¿Cómo no voy a glorificarlo? ¿Cómo no le voy a dar las mejores palabras, el mejor tiempo, lo mejor para Él? No te aburrís de servir a Dios, no, es apasionante. No te cansás de darle y otra, no. Porque la recompensa que uno va a tener no está acá en la tierra, sino está allá en los cielos. Y la corona que el Señor tiene para nosotros preparada. Amén. Amén. Y encontré una revelación hermosísima que con esto termino. Dice, la cruz no fue un accidente, como algunos creen. Que la cruz fue un accidente, o sea,
Pilato, estos sacerdotes, estos malvados, ¿cómo si era tan bueno, si hizo tanto bien? No, la cruz no fue un accidente, fue el pago total de nuestra redención. Fue el pago total, Él pagó por la sanidad, por la liberación. Entonces, ¿qué nos está atando hoy? ¿Qué nos está deteniendo? Cristo pagó el precio por eso. Fuimos redimidos del poder del enemigo. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu palabra, Padre querido. Señor, vamos a hacer una declaración de poder en este día. Dios mío, y vamos a declarar, sabes que la declaración es como ese hisopo vertido en la sangre que pintó los linteles. Yo te animo a repetir esta oración para que vos en esta declaración puedas decir: por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. Camino en la luz, tengo comunión y la sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Por la sangre de Jesús soy justificado y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. He sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Bendito eres tú. Declaro, Señor, declaro hoy sobre mi vida que soy sana, libre y salva en el nombre de Jesús. Padre querido, tu palabra ha sido predicada, Señor amado, y sé, mi Dios, que es tan bueno recordar que hemos sido redimidos, comprados por precio de sangre. Padre querido, perdón, Señor, si en este tiempo lo hemos olvidado, si hemos dejado de declarar, Señor, hemos dejado de manifestar tu poder, Señor, en las circunstancias, que las circunstancias fueron mayores que tu poder, Señor, que lo que hiciste es esa obra en la cruz por nosotros. Padre, si tal vez alguna enfermedad me tiene el mal traer y no he aplicado, Señor, la sangre de Cristo, tu palabra dice: pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Les he dado toda autoridad sobre todo principado, sobre toda enfermedad. Padre querido, si no tenemos autoridad en este tiempo, Dios del cielo, hoy queremos arreglar cuentas contigo, Padre. Oh, bendito eres. Espíritu Santo, haz la obra, haz la obra, haz la obra. Redímenos en este día, que tu sangre haga la obra. Que tu sangre nos limpie de todo pecado y nos sane de toda dolencia. Ella tiene poder. Lo creo y lo declaro. Lo creo y lo declaro. Aplícalo, aplícalo, aplícalo. Es como una crema. Si lo tenés en el envase y no la aplicás, no sabés si es efectiva. Aplícalo en lo que hoy te está molestando. Aplícalo en esa enfermedad. Aplícalo en esa área, sea física, sea espiritual, que sea económica. Aplica la sangre de Cristo que tiene poder en el nombre de Jesús. Mientras declaramos: Cristo, yo te amo. Vamos a declarar: Cristo, yo te amo, y hacerlo con todo el corazón. Santo, santo, santo eres tú, mi Dios. Gracias, Jesús. Tu